Hola gente, ¿cómo están? Buenas, Aquí buenas. estoy con uno de mis mejores amigos de toda la vida, Roberto Becker. Así que preséntate para los que no te conocen. Bueno, como dijo el Robo, soy Roberto Becker, tengo 23 años, estudio ingeniería comercial en la Adolfo Ibáñez y nada, pues Robo me invitó a ser partícipe de su canal y yo feliz de estar acá, pues. Obviamente, obviamente. Justo ahora que tocaste el tema de que estudiaste, que estás estudiando en la Adolfo Ibáñez, estás estudiando Ujú. ingeniería comercial, Sí, ¿cierto? sí. Buena. Y te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia durante todo tu proceso universitario. Ujú. ¿Estás en tercer año? Sí, en ¿Tercer año? tercero. Entonces, ¿cómo fue desde el inicio? No sé, ¿te Ya, impactó? Porque tú cachai que esa sí. universidad ahí queda en el Sí, me cerro. da cuiquita, sí, sí. Em, bueno, sí es cierto, como acabo de decir, es una universidad bastante cuica, por así decirlo. Em, Mi primera impresión cuando entré a la universidad fue es otra realidad, es otra realidad, porque como dijiste tú, el hecho de que la universidad quede en el cerro, por así decirlo, el acceso a ella no es tan sencillo, no es como normalmente que, no sé, pues las universidades típicas, que uno toma el metro, te bajáis en cierto metro, camináis un poco y llegáis. No, pues acá no. O sea, si tú te bajáis del metro más cercano son como 4 kilómetros. Entonces, ¿Y cómo lo hace la gente que no tiene auto, que no tiene su propio transporte? ya, sí. O sea, mira, normalmente la mayoría de los alumnos van en auto, tienen su auto, etcétera. Y bueno, como digo, los que no tienen auto tienen que tomar los buses de acercamiento. La universidad dispone de buses de acercamiento en Metro Los Dominicos y en Metro Grecia. Entonces ahí uno se adapta dependiendo su horario, los horarios de subida y de bajada de los buses y te dejan en esos metros. Buena, buena. Igual, eh, súper buena onda la universidad en ese aspecto, Sí, digamos. sí, es Es solo que, llegar a un metro claro, es y de que ahí bien, listo. sí, pues como te digo, o sea, el hecho ya de que la weá quede en el cerro, por así decirlo, y aparte que uno paga harta plata, entonces yo creo que es lo mínimo que podrían hacer igual. Bueno, en ese sentido sí, igual aquí se paga mucho en la Claro, educación en Chile. exactamente. Y de hecho se puede optar por gratuidad en la Adolfo Ibáñez. Sí, Em, no, Como el beneficio del Estado, sí. no. No, la universidad no dispone de gratuidad. O sea, tú puedes estudiar gratis. mm, Ellos te pueden becar o algo así. Exactamente, exacto. Y a futuro igual eso va cambiando. Yo he visto universidades que a veces, digamos, como que al siguiente año sí ahora se puede la gratuidad del Estado. Mm. Como que, Sí, ¿sabes algo respecto a eso? no, la verdad no mucho. No sé cuáles son los criterios que ocuparán para determinar si implementan eso. Pero no te sabría responder, no sé. Sí, Entonces, tranqui, sí. Mejor decir no sé a sí, estarse inventando, no, inventando cualquier cosa. exactamente. Entonces, ahora más como a tu estudio, lo que fue Ya. ingeniería comercial, Ujú. ¿qué tal el primer semestre? ¿Sentiste que llegaste preparado después de haber estudiado la PSU matemática Sí, o igual igual? igual tuve un poco de miedo, porque, bueno, yo en el colegio era humanista, no estaba muy ligado a las matemáticas, y el primer semestre fue mucha matemática, y debo admitir que tuve miedo, porque, bueno, mi base no era la mejor, pero, aunque haya tenido miedo, yo creo que la actitud, las ganas de decir, quizás no tengo la mejor base, pero quiero sacar los ramos adelante. Y con esa actitud, Y, eh, y si uno va con esa actitud, onda, no sé, le pregunta más al ayudante o va a la página web o quiere aprender más, ¿se puede o obvio que igual sí, sí, obvio que sí o sí. sí? Yo creo que cuando las personas usan ese mecanismo para estudiar y no solamente enfocarse en lo que dice el profesor, yo creo que es mucho más fructífero porque a veces uno siempre se queda con lo que dice el profe. Y cuando uno solo empieza a buscar las fuentes de los conocimientos, al final tú mismo te empiezas a hacer preguntas que quizá el profe no se las hizo, porque da por hecho lo que está en el libro, por así decirlo. Pero a veces no está de más decir, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y ahí uno empieza a solo averiguar y aprender un poco más también.
Claro, claro, eso es muy bueno. Pero entonces tú dices que ya luego una persona que pasa el primer año ya después se hace más fácil o la dificultad Yo, va, yo creo que va incrementando, sí, ¿cómo yo es eso? creo que la dificultad siempre va a estar, independiente si el primer año, el segundo, el tercero, siempre va a estar la dificultad. Lo que empieza a aumentar es la carga académica, porque por ejemplo, no sé, en los ramos de primer año yo me acuerdo que no era tanta materia, pero por ejemplo los ramos de ahora es mucha materia. Entonces, yo creo que el tiempo que hay que invertir en el estudio ahora es mucho más que los primeros años. Los primeros años es más tranqui, Ya. pero ya cuando te empiezan a meter ramos que ya son más... Y es necesario tener el conocimiento de los previos ramos, de los ramos que tú hiciste Sí, en primer año, segundo, exacto, así sí, para ir sí, armando una base, como... exactamente. Es como la típica, po. Por ejemplo, no sé, en cálculo te enseñan derivada y después los ramos económicos para hacer los ejercicios tienes que derivar. Ya. Entonces, sí o sí tienes que tener y tener ese conocimiento y al día. Lo mismo que, por ejemplo, en el área de la contabilidad y finanzas, es lo mismo. Al principio te empiezan a enseñar lo básico, porque después, en los ramos posteriores, es algo que tú tienes que dar por hecho y que tienes que saber hacerlo, porque es lo básico, ¿cachai? Después te empiezan a complejizar un poco, te empiezan a meter formulitas, pero esas formulitas están sustentadas en lo que te enseñaron al principio, ¿cachai? Te entiendo, te entiendo. ¿Y mucha gente reprueba los ramos o igual digamos que en ese sentido la universidad trata de ayudar a que todos Sí, pasen? sí. Sobre todo ahora con la pandemia, como que Claro, han verdad que sea tratado online. que la mayoría pase. Pero yo siento que igual han hecho un poco más difícil las evaluaciones, porque como es online, tenéis tu apunta al lado. Entonces, en ese sentido, se han puesto un poco más cabrones. Entiendo, entiendo. Pero, y respecto al tema de si mucha gente reprueba, yo diría que no sé si tanta. De que hay gente que va a reprobar, siempre va a haber. Incluso hasta yo, ni siquiera yo estoy a salvo de eso, ¿cachai? Pero, pero sí, siempre va a haber un margen de alguien que reprueba, sí o Entiendo, sí. entiendo. Y ahora ya yéndonos un poquito más al tema de vida social, carrete, Vida social. porque ya tocamos un poco el tema cómo ha sido el estudio. Ujú. ¿Qué tal ahí la vida social, el carrete? ¿Hay? ¿Se da la Sí, mano? a ver, mira, el único problema que tiene la U en el sentido del carrete es que como está aislada, por así decirlo, no Mm, tenéis como el barcito para ir al lado, así después de clase, ya. ¿cachai? No tenías, o sea, de que se puede, pero no Hay que es... pegarse el Hay que pegarse un pique. pique más o menos, pues, y alguien que tenga autito, ¿cachai? Claro. Para que sea más cómodo. Pero, Ya dentro de la uno hay como... a ver, ¿Se siempre... puede comprar cerveza? No, No. nada. De hecho, Uno como... tiene que llevar así, Sí, en no, caso de... y la universidad, bueno, dentro de sus reglamentos prohíbe consumir alcohol Dentro. dentro. Ya. Y hay guardias, de hecho, y si te pillan, puede ir a causal de eliminación para que Mira te echen. tú. En ese sentido, son bastante estrictos. Bueno, igual yo he carreteado en bastantes otras universidades y ¿qué quieres que te diga? No, no están así. Claro, sí. Pero, o sea, hablando seriamente, Sí, ¿realmente son súper sí, estrictos? sí, son estrictos, pero onda, creo que hay casos de gente, creo que han hasta echado, así, Ya. literal, por haber estado tomando. Entonces, bueno, si a alguien pillaron tomando y lo echaron, uno no se va a exponer a eso, pues si ya sabe cuáles son las No, consecuencias no, po. de Te meten realizar. ahí el miedo, te meten el Sí, miedo, exacto, sí, po, sí. te meten el miedo. Y entonces, ya, pues, si uno no puede carretear, digamos, en la misma universidad, No, no. cómo se Pero, hace? a ver, bueno, uno siempre tiene su grupito de amigos que te juntáis después de clase o tenéis ramos juntos y cuando salís entre medio de los ramos ahí se echa la talla, ¿cachai? Ya. Eso yo creo que sí o sí se da en todos lados, en todas las universidades. Pero también hay espacios, están los pastos, que es como un lugar más tranqui, con sombrita. Y tú has visto mucho, digamos, em, sociabilización entre personas de distintas clases, como que, porque a la UAI yo imagino que debe llegar gente de Sí, media baja y sí, hay alta, de ¿hay todo. mucha Sí, interacción? No, mira, sí o mira, siendo poco. súper honesto, no, por ejemplo, uno cacha como cuando, por cómo se visten las personas,
uno se puede hacer como una idea más o menos del estatus de esa persona. Y por ejemplo, yo me he dado cuenta que, bueno, la gente que es como más, como de un estatus un poco más alto, en comparación a alguien que es un poco más bajo, y si no se conocen, no tienen amigos en común o ramos en común, es muy difícil que interactúen. interactúen. Muy complicado, porque yo siento que esa gente es como que es muy cerrada su círculo. ¿Cachai? Igual yo también me he dado cuenta de que por el otro lado, la gente, digamos, de estatus medio bajo, o bajo, o medio, como le quieran, en realidad cada uno tiene como su propio círculo. Igual como que le da lata salir de ese círculo y Sí. ir a otro. Sí. Como que no solamente son como, oye, la gente Es está aplicable para alto. todo. Aplicable para todo. Sí. Bueno, yo creo que eso tiene que ver como con las zonas de confort igual, como estar en tu comodidad y ese como miedo, por así decirlo, al rechazo, a no caer bien. Y yo creo que eso no está mal, o sea, uno tiene que quitarse ese miedo porque al final, si uno vive con ese pensamiento, o sea, vaya a vivir toda tu vida con las mismas personas. Claro. Y uno tiene que ampliar sus horizontes de... Claro, uno tiene que, digamos, ampliar su red de contactos, por así También, decirlo. exactamente. Los contactos hoy en día son súper importantes. Son fundamentales. Bueno, siempre lo han sido, según yo. Claro. Si el ser humano es un Un ser social, Exacto. entonces tú si conoces a alguien más, tienes más probabilidades de sobrevivir, por decirlo así. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar cómo, porque yo sé que tú eres bastante social y todo eso, entonces tú cómo lo haces, digamos, para estar siempre tratando de conversar con una persona que no conoces, sin el miedo, porque hasta a mí me cuesta, o sea, Sí. a veces yo me he privado de preguntar cosas a personas. Ujú. Por ejemplo, el simple hecho, en el metro, yo le puedo haber preguntado a alguien, oye, aquí, si yo quiero llegar a tal estación, ¿a dónde me tengo que ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Ya. Pero prefiero irme caminando solo y equivocarme y luego devolverme Ya. a preguntar. ¿Cachai? Yo creo que es una cosa primero de actitud, de decir, ¿cuál es el problema de hacer esto? No es nada malo. No te vas a morir. No, de hecho es mejor porque uno adquiere experiencia hablando con las personas, sociabilizando y como dices tú, a veces es bueno relacionarse con distintos tipos de personas. Por ejemplo, no sé, pues con la señora del aseo, hola, ¿cómo está? Porque al final piensen que todos tenemos nuestra rutina. Todos, o sea, todos tienen su horario, ya ahí tengo que ir para este lado, y es súper cuadrado, ¿cachai? Entonces a veces cuando alguien como que te saca de esa rutina y no sé, te saca una sonrisa, es súper gratificante, ¿cachai? ¿No? Claro. Entonces yo lo veo por el lado de ser esa persona de, oye, Sacar de la rutina a la otra persona. sí, porque a veces no es malo, ¿cachai? Uno a veces está tan enfocado en sus cosas que, chuta, a veces estáis estresado, tenéis mil cosas en la cabeza, que hoy tengo que llegar a hacer esta cuestión, y cuando estáis pensando tanto en eso, llega alguien y dice, hola, y te saca una sonrisa, es bacán, pues, ¿cachai? ¿No? Entonces yo soy del team de, oye, seamos esa persona, ¿cachai? Claro. De ser alegre, ¿cachai? Meter la conversa, si al final no... De hecho, dicen que los chilenos como que, por ejemplo, en Argentina, todos se hablan, digamos, en el metro, en un restaurante, Ya. aquí el chileno cada uno con su grupito Sí, y con nadie más en realidad. sí, bueno, o sea, no sé cómo, no tengo experiencia viajando en otros países, no sé cómo será, pero yo creo que hay que quitarse esa idea de, no, yo aquí nomás, si al final hay que pasarlo bien en la Sí. vida, pues, si, ¿para qué vamos a estar no sé, tan aislados si al final... Claro, es como igual después si tú quieres viajar a otro país, Claro, obviamente vas a tratar de hablar obvio, con sí, otras po, personas. exacto, Si tú ¿cachai? te quedas hablando con los chilenos que viven en ese país, como No, que no, al pues final para eso sigues... te quedas acá, Sí, ¿no? Si al final, claro, por ejemplo, en ese caso, obviamente, si uno va a otro país, tiene que tratar de conversar con personas de ese de mismo otra país cultura. para conocer su cultura, ¿cachai? Y bueno, y en las conversas a veces uno dice, chuta, ¿qué voy a hablar con esta persona? Pero uno no sabe, ¿cachai? Imagínate
te pilláis con alguien que sabe mucho de algo que te gusta, ¿cachai, no? Entonces, por haberle conversado, Le haces preguntas de eso, exactamente, ¿cachai, no? Entonces, leyeron el mismo libro, siguen el mismo youtuber, exactamente, pueden ¿cachai, pasar no? miles de cosas. Y es cosa de atreverse, de actitud nomás. Oye, pum, preguntemos si al final no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Claro, claro. Y en este mismo sentido de cada vez ser más social o lo que a ti te gusta, eso como salir de la zona de confort, hablar a otras personas, Ujú. eh, también eso te lleva, digamos, a carretear mucho, Sí, o ya obviamente, a y las socializar demasiado. invitaciones, oye, ¿qué hay a Claro. hacer mañana? Tengo un asadito. Y ahí ya te saca tanto de la rutina que uno ya no termina haciendo las cosas que debería. Claro, para mañana. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, em, aquí que estamos con un experto en el tema de finanzas, te quería preguntar cómo todo este tema del carrete, salir afuera, el Ujú. alcohol, las drogas, afecta tu presupuesto, por tus finanzas Sí, personales. sí. ¿Cómo, Ya, cómo? mira, lo primero que hay que tener claro es que, bueno, no es aplicable para todo, pero normalmente la gente que es estudiante, ya sea de educación media o ya también Universitario. universitario, normalmente no trabajan. Por eso digo que no todo, porque hay gente que sí trabaja, ¿cachai? A eso los vamos a excluir un poco. Entonces, si no trabajas constantemente, no tienes ingresos mensuales, Claro, ¿cachai? Porque aquí la economía es mensual, entonces todos los meses se retribuye a los trabajadores. Entonces, cuando uno no trabaja, no tienes ingresos ¿cierto? de partida. Entonces, uno normalmente, ¿qué es lo que hace? Recurrir, lo principal es financiamiento a los papás. Oye, Sí. papá, quiero salir, ¿cachai? Entonces, hay veces en donde, chuta, uno quiere salir a carretear y no tiene plata. ¿Y qué pasa cuando quizá el papá tampoco tiene plata? Entonces uno tiene que ponerse en todas esas situaciones. Y bueno, como uno no siempre tiene un ingreso mensual, el presupuesto que maneja es súper acotado. O sea, yo no es que tenga plata, oye, vamos para allá. No, pues, o sea, uno tiene Y que... justo todos dicen, digamos, la sociedad que es como tu momento de carretear y no se tiene dinero. Claro, entonces, en ese sentido, uno tiene que ser súper cuidadoso también en cómo gasta su dinero y además que en Chile somos súper buenos para carretear. Sí, po. Entonces, siempre va a estar esa salida, ¿cachai? Siempre te van a invitar a algún lugar. Entonces, si uno no tiene un ingreso constante, cosa que decir, oye, no, ya, yo tengo esta plata para ¿Y gastarla, tú recomendarías que un estudiante universitario tenga su trabajo part-time? De hecho, eso es como yo creo que sí. lo típico en otros países. Así, yo he Sí, escuchado que en Nueva Zelanda todos los estudiantes trabajan part-time, todos. yo creo que Onda, es lo mejor porque uno, puedes tener la libertad de, oye, ¿sabes qué? igual tiene menos tiempo, porque como en vez de carretear, tenés que dedicarle un poco de tiempo al Claro, trabajo. claro. La ganancia, es que yo creo que es súper bueno porque en dos aspectos es muy bueno. Uno, vas a tener tu dinero para gastarlo en lo que se te dé la gana, por así decirlo. Ujú. Y segundo, vas a adquirir experiencia trabajando. Quizás no vas a trabajar, no vas a estar trabajando en algo a lo que te vas a dedicar al futuro, pero vas a adquirir experiencia ya sea trabajando relacionándote con las personas Sí, la comunicación, súper y, importante. y trabajar bajo órdenes. O sea, alguien que te diga, oye, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Entonces uno también aprende haciendo esas cosas. Claro. Y todo eso suma. Y, Todo y- es experiencia al final. claro, claro. Entonces, en ese sentido, si alguien, digamos, es muy bueno para el carrete o quiere carretear, sí o sí tiene que tener su trabajo part-time o algún ingreso. Sería lo ideal, porque tampoco la idea es andar, oye, viejito, financiame. No, pues si al final uno igual tiene que empezar a saber ser autovalente en ese sentido. De, oye, ya, si yo quiero salir, ¿cómo me consigo las lucas? Claro. Porque el día de mañana nosotros no vamos a estar con nuestros papás. Entonces yo creo que mientras antes se haga ese proceso de dejar de depender económicamente de los papás, quizás no al 100%, porque igual para comprarte ropa, en ese sentido, obviamente que vas Se a necesitar, necesita algo, se necesita algo. pero por ejemplo para el carrete, Para ese dinero, al para ese menos que tú dinero, te lo yo ganes. sí, yo creo que sería lo más honesto. Entiendo. Mira, yo así, para todos los que quisieran conseguir algún trabajo part-time,
yo lo que hacía cuando estaba en la universidad era dar clases como de matemática o Claro, de PSU o clases de exacto. química a gente de primero, segundo medio. Y al principio uno empieza poniendo, no sé, por una hora Ujú, súper barato, no claro, sé. Y ya luego que te vaya haciendo tus clientes, podéis ujú, subir cuánto cobráis exacto. y ya tiene, digamos, una seguridad económica. Igual hay que buscársela, hay que Obviamente, buscársela. si Hay que, como nada, digo, nada llega a la puerta de la casa, hay que, como decía Bill Gates, hay que aprovechar cada oportunidad que se te presente, claro. porque uno a veces las oportunidades son únicas en la vida, entonces hay que aprovecharla al máximo también. Sí, sí, no, sí. Por eso digo que hay que preguntar a alguien, así como, oye, ¿y tú cómo estás haciendo clase? No, Exacto, mira, me contrató esta empresa que contrata estudiantes, exacto, oye, y mándale mi número. Ya, exactamente, dale, te lo mando y listo, ya claro, conseguiste. Y fue solo el hecho de ir a esa persona, hablarle y, digamos, decirle, oye, me gustaría hacer esto, ¿cómo lo hago? claro, exacto, ¿cachai? Y atreverse, si al final Eso es lo más complicado. es como te digo, la actitud también es fundamental, yo creo que para todo. O sea, ya sea cuando estés jugando fútbol, la actitud de buscar el balón, Claro, de claro. cuando si queréis buscar trabajo, actitud, oye, ya, ¿dónde están las oportunidades? Aparte hoy en día está todo tecnologizado, entonces es cosa de meterse en una página web, LinkedIn, First Job, y hay miles, todos los días hay ofertas laborales, entonces tampoco es que sea, oh, no, Está porque, imposible conseguir no, trabajo. porque si uno lo piensa antes uno tenía que tener su currículum impreso, ir a un lugar, oye, este es mi currículum, por si necesitan gente. Claro, Ahora es todo digital, todo mucho más fácil. Entonces, en ese no hay sentido, excusa. no hay excusa, No para hay nada, excusa. no hay excusa. Y justo ese tema, porque tú también estudiaste presencial y después tuviste pandemia, ¿cierto? Claro, sí, Y pues después tuviste pandemia. me tocó Eh, online. claro, en ese sentido, cuando hubo pandemia, ¿era estudiar ingeniería comercial se hace más difícil, más fácil o no afecta? Mm, ¿Cómo es eso? A ver, es complicado porque estar encerrado en la casa, uno normalmente, bueno, cuando está ahí en la universidad también está ahí en un contexto de sociabilización, quizás no conociendo gente distinta todos los días, pero está ahí con tu grupo de amigos, salís de clase, te sentáis un rato, echáis la talla, pero cuando estáis encerrado en la casa no tenéis esa instancia, pues estáis súper enfocados en lo que tenéis que hacer, en tu pieza, ¿cachai? Y es un poco agobiante. O sea, yo creo que a nadie le gusta estar encerrado mucho tiempo en un lugar. No, a nadie, a nadie. Y en ese sentido yo creo que fue un poco duro porque el hecho de, como te digo, estar solamente enfocado en la universidad, solo en la universidad y cuarentena, no poder salir, y si salís con mascarilla, que ahora es una cosa que todos tenemos que usar mascarilla. No, sí, no. Y no fue fácil, no fue fácil. Hubo un momento en donde pensé congelar porque no me sentía motivado. ¿Y eso crees que solo te pasó a ti o a bastante tus compañeros igual? Yo creo ¿Lo que, hablaste con mira, amigos? sí, tuve un compañero que congeló la carrera también porque, bueno, él sentía que online no estaba aprendiendo mucho y, bueno, tampoco hay que ser tan exigente porque ni siquiera los profesores estaban acostumbrados a eso. Claro. Entonces, en ese sentido, igual hay que ser un poco empático. Si bien los alumnos como, como yo se sentían un poco ya aburridos, por así decirlo, había que ponerse también en el lugar del profesor, de chuta, la actitud de los alumnos, de ya no entran a clase, porque queda todo grabado, entonces uno al final ya no es Sí, necesario entrar a la clase, ya no es sino que necesario. cuando tú tienes tu tiempo, la ves, ¿cachai? Sí. Entonces, imagínense para un profe Que nadie estar entre a tu clase. y estar haciéndole la clase a nadie. Yo en ese sentido igual siento que está o estuvo, bueno, pilló muy desprevenido la pandemia a todos los profesores de todas las universidades, pero también en ese sentido siento que está un poco, no está bien hecha la educación o no está optimizado, Sí. porque honestamente el profesor debiese grabar su clase solito y Ujú. subirla y grabarla bien, solito, así optimizado, y Dándose luego su todo, tiempo. sí, y después todos los alumnos llegan a esa clase, la ven, en vez de estar solamente quizás que una vez a la semana se junten todos, ¿cachai? Y que sea que todos vayan, como que algo Claro. así, por ahí, pero como se Sí. está haciendo ahora, yo creo que
No. Em, Igual mm, ahora ya está empezando a avanzar a la presencialidad. Yo ya estoy yendo a la U, tengo ramos presenciales y no, es otra cosa. No, no es lo mismo que estar frente a la pantalla. Lo que pasa es que cuando uno está en el computador, son muchas las distracciones que tiene. O sea, es cosa de dar un clic y ya fue la clase, ¿cachai, no? claro. Entonces, no, pues cuando estáis en la sala de clase, estáis en ese mood de prestarle atención al profe, tomar apuntes, ¿cachai? En Claro. cambio, cuando estáis online es como, pucha, ya el profe va a subir el PowerPoint y ahí está todo. Entonces, como, ¿dónde está tu intención de, oye, a ver esta cuestión que dijo? Eh, no, pues, ¿cachai? No. Sí, Aparte queda todo grabado, entonces es cosa, oye, el profe había dicho algo, a ver, voy a ver la clase, ahí está, claro. ¿cachai? ¿No? ¿Y las clases que tú tienes presenciales también se graban? ¿También quedan grabadas Sí, para que después la vean las personas? sí, todas las clases son grabadas ahora. Ah, con eso Sí, igual, po, digamos... sí, po, porque igual no todos van. ¿Cachai? No todos van, entonces también hay gente que sigue estando online. Entonces, sí o sí tienen que hacerse el Zoom, la típica, y cuando hacen los Zoom los graban al tiro. Qué buena eso. Mira, y otra cosita que ahora también tú estás ahí jugando seleccionado en la Adolfo Sí, Ibáñez, por cierto. sí, este año entré Sí. a la selección. Buena, buena, felicitaciones. Vale, vale. Y en ese mismo sentido te quería preguntar, ¿cómo llevar el estudio y a la vez ser seleccionado? Porque en realidad es súper complejo llevar las dos cosas al mismo tiempo. Sí, No sé, quizás tomar un ramo menos sí, o sí. qué. De ¿Cuál ha hecho, sido tu movida? sí, de hecho, eso, lo último que mencionaste, tuve que votar 2 ramos porque, bueno, ya estoy con ramos que son muy de carrera y requieren mucho tiempo dedicarle a estudio. Entonces tenía otros ramos que no eran tan importantes y tuve que priorizar, porque como dices tú, el tiempo, eh, a veces uno las quiere hacer todas, pero a veces uno Termina tiene siendo que... más las dos. Exactamente, entonces hay que ser honesto en ese sentido y decir, chuta, ya, sabes que esto no lo voy a poder hacer. Entonces, sí, tuve que bajar porque estaba como con 8 ramos. Entonces, tuve que votar 2 porque literal que no, no podía. Te cacho. Y Y en ingeniería comercial se lee mucho? sí, ¿Se lee mucho? uno piensa que no, ¿O es pero más? sí, sí. Sobre todo en los ramos económicos. En los ramos económicos, porque al final todos los profes hacen el ramo, la clase basada en los textos. Entonces, a veces cuando el profe pone sus definiciones, su interpretación de las definiciones, y cuando no te quedan muy claras, tenéis que recurrir al texto, ¿cachai o no? Y también es un estudio un poco más Digamos que dedicado. la gente, como tú eres humanista, quizá ahí tuviste un poco de suerte, pero hay gente que era más matemática y le ha costado todo ese tema de la lectura. Yo creo que sí, sobre todo de interpretar las cosas que se dicen, porque hay ciertos términos, definiciones que a veces son un poco abstractas. Entonces, no, a la primera uno no lo entiende a la primera, tenéis que leerlo varias veces, pensarlo, analizarlo, qué me está queriendo decir este weón. Y para entender un poco igual, porque hay veces donde te tratan de explicar cosas un poco difícil de definirlo. Entonces uno tiene que ponerle su parte también para tratar de interpretarlo también. Ya, comprendo, comprendo. Buen punto ese de que cualquier persona que esté interesada en estudiar ingeniería comercial va a Sí, tener que ponerle buena a la lectura. sí, mucha lectura. Sí. Y no solo, incluso hasta en los ramos como matemáticos de la carrera, que son como contabilidad, finanzas, también hay que leer en esos ramos, porque no todas las preguntas de prueba son cálculos, también hay preguntas teóricas, las normas, em, cómo se rigen las distintas entidades para llevar a cabo sus actividades y todo eso, Las que normas, claro. tiene su lado teórico también. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que con esto ha estado bueno, ha estado Sí, buena la conversa, interesante, interesante. interesante. Ojalá le haya servido, que le haya quedado algo de este video. Ojalá haya Esa es sido la un idea. aporte. Sí, que decía un aporte. Y con eso estaríamos. ¿Algo que te gustaría agregar, Yo creo Roy? que para finalizar, para todos los que son jóvenes y no trabajan,
cuiden sus finanzas personales y trabajen. Yo creo que es la mejor experiencia que pueden adquirir, porque cuando ya sean más grandes, más profesionales, no les va a costar para nada adaptarse a los nuevos ambientes, porque eso es un factor súper clave cuando uno llega a un lugar donde no conoce a nadie, adaptarse lo más rápido. Y yo creo que la mejor experiencia que uno puede adquirir para poder hacer eso de buena forma es trabajando de joven y también sociabilizando. Y de joven, ¿tú te refieres como antes de los 18 o después de los 18? Eh, en todo ese rango. Ya, Sí, yo creo que mientras antes mejor. mientras antes mejor. Sí, Sí, yo pienso que igual eso que dijiste de adaptarse a un ambiente donde no conoces a nadie, bastante clave, bastante clave. Me gustó tu último exactamente. consejo, muy bueno. Ya, pues, que les vaya bien. Nos estamos Chaito. viendo, chaito.